Y justamente ahora viene otra Master Coach, la doctora Elena Espinal, Master Coach y conferencista internacional, fundadora del Instituto de Coaching Profesional, ICP, donde se dicta la primera carrera de coaching con reconocimiento oficial. Además es creadora y directora de la maestría en coaching organizacional de la Universidad de Londres en México. Y esto es tan solo un resumen. Realmente lo que nos tiene para compartir Elena es extraordinario, créanme. He tenido el gusto, el placer de tomar una formación con Elena y ha sido un antes y un después en mi vida. Aprovecho para agradecérselo y para agradecerle por estar aquí. Por favor, dejen lo que sea que estén haciendo y estemos muy presentes para un cierre que va a ser extraordinario. Elena, muchas gracias. Nos traes una hermosa conversación de posibilidades en las culturas organizacionales. Gracias y bienvenida. Gracias, Carlos. Lo que les quiero pedir es que ustedes me ayuden haciendo las preguntas que necesiten en el momento. Excelente. Así, Excelente. yo prefiero que no nos queden, que esto no sea una conferencia sola, porque sería tristísimo. Entonces, Bueno, por favor, tú estás atento, Carlos, y me avisas si hay preguntas. sí, por supuesto, si veo preguntas, ahí te Me digo. las haces en el momento. Entonces, de lo que vamos a estar hablando hoy es dónde mirar cuando buscamos hacer un cambio de cultura. Y acá me gustaría primero aclarar que el cambio de cultura se plantea como una necesidad cuando nosotros queremos lograr algo que hasta acá no hemos logrado. Porque quiere decir que con lo que sabemos y lo que hacemos, no hemos podido hacerlo. Entonces, ¿dónde buscar un lugar o dónde buscar lugares donde mirar las limitaciones y las culturas? Bueno, cuando hablamos de cultura, estamos hablando de lo que se sabe, de las ideas que se tienen, de los hábitos, de los patrones, de las tradiciones, de las costumbres, y les diría fundamentalmente de lo que se puede y no se puede. La cultura lo marca y se hace a través de la moral, ¿no? Inclusive las culturas empresariales lo podemos observar en las conversaciones, en la manera en la que la gente se relaciona, ¿no? Entonces, cada cultura nos permite observar cómo ven el mundo e inclusive qué relación tienen con ese mundo, si lo ven como un lugar de competencia, si lo ven como un lugar a conquistar, si lo ven como un lugar que tienen miedo, si ven que es un lugar en el cual pueden danzar. Entonces, en las empresas, nosotros llamamos a la cultura prácticamente estado operacional. Es lo que alimenta la cultura, porque no está escrito en ningún lado, es un contexto que aparece con las reglas que están implícitas, no son explícitas, no están escritas, pero dan forma a la manera de pensar y de conducirse en la organización. Cualquier persona nueva, a la semana ya empezó a ver los carteles que nadie ve, que dicen en esta empresa se puede, en esta empresa si quieres crecer, en esta empresa si haces tal cosa te vas, en esta empresa la única forma en la cual te van a echar es si tal cosa. Entonces el estado operacional lo que hace es crear límites para lo que hacemos, para lo que decimos, para lo que pensamos, sin darnos cuenta. Y entonces, ¿cómo logramos esa cultura, ese estado operacional que nos ayude a lograr lo que queremos lograr? Entendiendo que esa cultura, ese estado operacional, tiene que permitirnos generar acción, o sea, accionable, no alcanza con describirlo, que nos lleve a los resultados que queremos y que pueda ser dinámica, o sea, que yo lo pueda ir cambiando momento a momento. ¿Cuáles son estos lugares en donde yo puedo mirar el estado operacional? Hay 4 cuadrantes, 4 lugares donde puedo mirar. El primer cuadrante se llama identidad. El segundo límite, el tercero es disentimiento y el cuarto es aprendizaje. ¿Qué es identidad? Identidad es la conversación en la cual se vive que habla de cómo nos definimos, cómo sentimos que somos. Si yo paso y veo un papel en el suelo, considero de que quién es el responsable de levantar el papel. ¿Lo levanto o no lo levanto?
Esta identidad no permite que una empresa crezca, pero tiene una fuerza brutal para atraer talento. Voy a poner un ejemplo de México, pero que les va a resonar. Bimbo es una de las empresas panificadoras más grandes del mundo. Es mexicana. La gente muere por usar la camiseta blanca de Bimbo con el osito. La llevan con orgullo. Eso es el cuadrante de identidad, por lo cual la empresa recibe toda la gente que quiere entrar y puede seleccionar la que mejor le sirve. También el cuadrante de identidad sirve para mantener a la mejor gente. ¿Cómo alimento yo que la gente siga sintiéndose parte de la organización? Que hable de un nosotros, no que esté prevenido con un yo. ¿Está? Conozco empresas que tienen una gran identidad, pero que una vez que traen a la mejor gente, funcionan como una centrífuga y la escupen. ¿No? Se le va la genialidad. ¿Por qué? Porque no pueden responder, es decir, tienen una incoherencia entre lo que buscan y lo que les permiten hacer. Entonces, por eso este cuadrante es fundamental. ¿Va a traer plata a la organización? No. ¿Aumenta las ventas? No. Pero es una base extraordinaria para poder atraer y mantener a la mejor gente. Vamos a otro cuadrante. El cuadrante de aprendizaje. ¿Qué nos trae el aprendizaje? ¿Cursos? No tiene que ver con el número de cursos que tome. Tiene que ver con la capacidad que yo tenga y la libertad de poder declarar lo que no funciona. ¿Hay libertad para decir, no puedo, no me sale? ¿Hay libertad para decir, quiero cambiar esto? ¿Hay libertad para aprender? Cuando las empresas no tienen libertad para aprender, ¿qué les pasa? Se quedan encerradas en lo que ya saben. Entonces, si yo quiero un cambio, el cambio va a significar que va a haber errores. Es imposible que no los haya. Es un delirio pensar que alguien que empieza a hacer algo no se va a equivocar. Entonces, ¿está el permiso para el error? De eso habla este cuadrante. ¿Qué es el Elena, límite? tenemos una pregunta en Sí, relación al primer cuadrante, al de identidad. Nos hace Analía. Elena, buenas tardes. Me interesa mucho ese concepto de tener la camiseta puesta. En tu opinión, ¿en qué porcentaje crees que la gente quiere trabajar en Bimbo por el salario que paga esa empresa? no es el salario. Es una empresa que la gente valora quedarse muchos años. Valora que puede crecer adentro de la empresa. La gente sueña con entrar a Bimbo y no irse más. Quiero decirte que hay un componente más en el ejemplo que, por supuesto, no tiene que ver, pero los dueños de Bimbo, porque es una empresa familiar, los dueños de Bimbo son cristianos religiosos. Y hay una cultura respecto de eso muy marcada en cuanto a cómo se comportan, a las reglas de conducta, al cuidarse unos a otros. Lo que hace que la gente quiera entrar a Bimbo para no irse más, jubilarse en Bimbo. Pero bueno, si vamos a hablar de marcas que atraen, Coca-Cola es otra marca que atrae. Google es otra marca que atrae. Tienen una identidad fuertísima. Sí, totalmente. Hay mucha gente de Argentina, creo que también les va a hacer sentido, por ejemplo, el caso de Mercado Libre, de Tarjeta Naranja, que realmente tienen un poder de atracción impresionante. La gente quiere ser parte. Sí, y no es solo el sueldo, es cómo te sientes adentro de la empresa, cómo te tratan, se sienten en su casa. ¿Alguna pregunta más, Carlos? Nada más por ahora. Ok, entonces vamos al cuadrante de límite, que es lo que algunos llaman el techo de cristal. No tiene que ver con lo que está escrito, tiene que ver con qué puedo hacer, hasta dónde puedo crecer. ¿Quién nunca me escucha? ¿Quién nunca me va a dejar crecer? Entonces, si no es hablado, pero es algo que yo siento. ¿Y qué es lo que produce el cuadrante de límite? Claro que influye profundamente en los resultados. ¿Por qué? Porque el que se queda, cuando siente el techo acá, siente que nunca va a crecer o que nunca va a poder traer lo nuevo o que nunca va a poder aportar nada demasiado importante,
se queda resignado, se queda desde la mediocridad. ¿Y qué le pasa al genio? Se va. Se va o se transforma en el tipo que se queda por el sueldo. Entonces, el cuadrante del límite lo que trae es presencia y desafío. Y el último cuadrante es el cuadrante de disentimiento. ¿Hasta qué punto yo le puedo decir a mi jefe, no acuerdo con usted? Y esto no tiene que ver con el compromiso, porque el no acuerdo con usted es dicho desde mi compromiso de que las cosas funcionen. Es poder discutir, es poder hablar. Por supuesto que esto después alguien va a tomar la decisión y vamos a hacer lo que se decida. No estamos hablando de alineación. Pero cuando el cuadrante de disentimiento no funciona, lo único que hacemos es obedecer al jefe. Entonces estamos pagando las manos de la gente. No estamos pagando a una persona completa. ¿Vamos bien? Excelente, Elena. Ok. Más preguntas. Cuadrante de identidad. ¿A dónde pertenezco? ¿De qué me tengo que cuidar acá adentro? ¿De qué soy responsable? ¿Me siento responsable de la empresa? ¿Con quién o con qué me siento ligado, siento la relación? Cuadrante de aprendizaje. ¿Cómo manejamos el éxito? ¿Cómo manejamos el fracaso y las equivocaciones? ¿De qué o de quién puedo aprender? ¿Cómo me siento de aferrado a mis ideas? ¿Puedo discutir ideas? ¿Qué tan cómodo estoy con la ambigüedad y con la incertidumbre? Cuadrante del límite. Preguntas. ¿Qué constituye un límite en esta empresa? ¿Qué o quién nunca va a cambiar? ¿Qué me frustra? ¿Cómo me relaciono con la autoridad? Y en el cuadrante de disentimiento, ¿cómo manejo los contratiempos? ¿Dónde evito el conflicto? ¿Qué es un riesgo? ¿Qué es discutible? ¿Vamos teniendo una noción de lo planteado acá? Sí. Acá tenemos una pregunta que dice, ¿cómo podría atraer y mejor aún retener talentos en una pyme donde el techo quizás lo alcanzan muy rápido y se van en busca de otro desafío? Tal vez transformando la pyme en un prototipo de estos de emprendedurismo y transformarlo en un sueño más grande. Mirarlo como un estar siendo, ¿no? En vez de soy una pyme, estoy siendo una pyme y hacia dónde Claro, pero es vamos. una startup y vamos a crecer y puedes Ujú. ocupar otro puesto y hasta puedes ser socio. Ujú. Fue la primera respuesta que se me ocurrió, pero creo que es una pregunta que tendríamos que hacerte y trabajarla desde el coaching. ¿Qué se crea cuando no se presta atención al estado operacional? Les pido disculpas, pero estoy con una gripe que me doy vuelta. Lo habrán notado. Cuando no se presta atención a esto, lo que aparece es lo que en coaching llamamos la deriva. Es el que vamos a donde nos lleve la corriente, a donde nos lleve lo que va pasando. ¿Qué pasa entre la gente? Pues la gente se siente separada, no siente que hay una unión entre ellos, tienen que defenderse. ¿Qué es lo que produce la incapacidad de aprender? La arrogancia. Me voy a quedar atado a lo que sé. ¿Qué produce el techo, el límite? La resignación. ¿Qué produce el no poder disentir? Que voy a tratar de ser lo más educadito posible y voy a evadir cualquier cosa y voy a decir, se va a hacer bolsa en 15 minutos. Entonces, ¿cómo se mira esto? Yo lo que he hecho es hacer esas preguntas, estas y muchas más, mezcladitas, a un grupo de personas de la empresa. Con el 10% de la gente de la empresa, ustedes ya saben cómo va. Y pueden empezar a tener las respuestas del cuadrante de identidad para evaluar cuál es el nivel de identidad de la empresa, cuál es el nivel de capacidad de aprendizaje, cuál es el límite que sienten,
¿Cuál es la capacidad de disentir que hay? Y podemos mirar lo que producen. Miren, acá. ¿Qué produce la deriva? A ver si reconocen algunos de estos comportamientos. Cualquier cosa los detiene. Tuvieron una gran idea, se lanzaron y de golpe frenados. Rendir menos cuentas significa acontabilidad. Son menos acontables. Nadie se atreve a decir esto me toca a mí. Aversión al riesgo. Frustración. Aislamiento. Si genera acciones, dice, voy a ver si hago una maniobra así y quiere ser un héroe. O sea, lo hace de manera independiente y aislada. Se refiere a los problemas como que son de afuera, no son de él. No puede ver su intervención en los problemas, no puede declarar quiebre. Piensa y actúa por sí mismo. Evita declarar contratiempos. Se manifiesta en desconfianza. Está totalmente enlazado a su escucha previa, o sea, contesta de cómo tendría que haber sido y de qué es lo que te trae a que me digas lo que me dices. Cuando ustedes miran en una reunión, ven los propósitos cruzados, discuten y lo que se discute es que cada uno defiende su terreno. El cierre a nuevas ideas. Es imposible entrenar y además no entrena. No puede reconocer los logros. No está al tanto de las mejores prácticas. ¿Conocen eso o no? ¿Cómo lleva esto al desempeño? Bueno, que no hay una visión compartida de futuro, que las posibilidades se hacen muy chiquitas, y es a partir de lo que hacemos hoy, que los planes, los objetivos y los presupuestos no están relacionados con los compromisos. Yo he escuchado en muchas reuniones de directivas de liderazgo discutir el dinero como si el dinero fuera el poder. Limitada visión de acciones en y a través de las funciones. Yo hablo de lo mío, no me meto en lo tuyo, no te metas en lo mío. Entonces cada uno habla de un pedacito del pastel. Hay juicios estratégicos y calidad de decisiones totalmente deteriorados porque nadie se atreve a meterse en profundidad. Hay un riesgo minimizado a costa del crecimiento. Hay una competencia por los recursos en lugar de asignarlos estratégicamente, porque lo primero que pasa en estas situaciones es decir, vamos a hacer un recorte de personal, de gastos. Entonces, cortemos el café, cortemos las salidas, cortemos los viajes, cortemos la capacitación. ¿Qué estamos cortando? Nos piden gente para cortar, entonces empezamos, ¿a quién no quiero que me toque? ¿Mm? La competencia y el liderazgo se tornan políticos y alejan el tiempo, la atención y el foco del negocio. Pasa a querer tener razón. La voz de los consumidores no se ve representada. La empresa se torna entrópica. Es como preservo mi puesto. Entonces la empresa mira para adentro, mira al jefe de cada uno y está totalmente perdida la visión externa, la visión de mercado. El desempeño pobre no se anticipa ni se corrige a tiempo. Entonces, la gente, ¿cómo vas en ventas? Y ahí vamos, haciendo fuerza, pero vamos a llegar. Bueno, pero ¿qué quiere decir fuerza? No, eso, que estamos haciendo, vamos a llegar. Y todos los meses pasa lo mismo, llega fin de mes y no llegaron. ¿Por qué no lo pueden ver? La inteligencia colectiva y la atención creativa decaen. La atención está puesta en esperar como que el milagro de que se dé. ¿Y qué pasa cuando sí se crea un estado operacional? Y lo primero que genera la identidad es la conexión. La gente se siente conectada. La gente se siente trabajando en equipos. El aprendizaje nos lleva a vivir en estado de pregunta. A ver cómo sería, y qué tal si probamos, y cómo te parece que lo podríamos hacer. Lleva a ese lugar. El techo más alto lleva a que yo piense en posibilidades. Posibilidades de crecimiento lateral, posibilidades del gran crecimiento del negocio.
Y el disentendimiento lleva al debate. Y cuando se debate, se muestra el compromiso. Salvo que uno debata por deporte, ¿no? Por deporte, pero si no, ahí se ve el compromiso. Entonces, esa sabiduría colectiva que se crea es mayor que la del jefe. Entonces, ¿cuáles son los comportamientos de esta parte, de cuando se trabaja desde la intención, cuando la cultura nos está ayudando al logro? Bueno, la gente se siente con recursos, imagina cosas, trae propuestas nuevas, rinde cuentas, se da cuenta de cuando se equivocó, sabe cuando no lo hizo, avisa que no lo va a terminar, toma riesgos, se comporta de manera ambiciosa, se siente conectado con los otros. En los procesos se deslizan como si tuvieran aceite. ¿Por qué? Porque la gente se siente conectada y sabe que así como recibe de alguien, entrega a alguien y que hay un tiempo y una manera de entregar, hay un cuidado para eso. Entonces aparece la interrelación, hay coordinación de acciones, hay responsabilidad. Se piensa y se actúa por la empresa. Se trascienden los contratiempos porque se discuten, aparece la confianza. Habla clarito y dice lo que tiene que decir y nadie se siente ofendido. Están alineados a dónde vamos, qué es lo que tenemos que conseguir, qué es lo urgente, ¿no? Una conducta creativa, por supuesto que entrena a los otros y es entrenable, acepta que lo entrenen, reconoce logros, genera y comparte mejores prácticas. ¿Y esto a dónde lleva? A una fusión, una visión compartida y enfocada para el futuro, a posiciones discontinuas para que en el futuro, es decir, discontinuar mi posición y aceptar cambios es normal, porque estamos ajustándonos al diseño de futuro que hacemos. Sabemos que los planes, los objetivos y los presupuestos son compromisos, pero no son la verdad. Entonces los podemos discutir. Amplia visión de acciones, ENI a través de las funciones, alta calidad de juicios estratégicos y decisiones, se toman riesgos prudentes para promover el crecimiento, los recursos se los asigna estratégicamente, las relaciones fuertes permiten enfocar el tiempo y la atención en el negocio, aparece la voz de los consumidores claramente, el desempeño pobre se anticipa y se corrige a tiempo, y esto es importante porque en estos equipos se termina mirando a quién es el más lento. Y siempre va a haber uno más lento. Y hay que saber que la velocidad de un equipo se mide por el más lento. La historia es si la velocidad del más lento todavía no sirve, ¿no? Y hay un alto grado de inteligencia colectiva y de tensión creativa. Entonces, ¿cómo trasladar estas interpretaciones de la gente a ese estado operacional? Por ejemplo, a través de preguntas, ¿no? Si hiciéramos un test en identidad, preguntaríamos estas cosas. ¿A dónde pertenezco? ¿Qué necesito para protegerme? ¿De qué soy responsable? ¿Con qué o con quién me siento en conexión y con quién no? Para los límites, ¿qué es un límite para mí? ¿Quién nunca va a cambiar? ¿Quién me frustra o qué me frustra? ¿Cómo me relaciono con la autoridad? ¿Por qué me siento escuchado? El disentimiento, ¿cómo se manejan los contratiempos en la empresa? ¿Dónde se evita el conflicto? ¿Qué constituye un riesgo? Miren, estas preguntas yo las hice en una empresa hace ya más de 20 años. Y fue increíble, porque ahí se veía cómo todo lo que le reportaba al CEO de la empresa, esto era increíble. Pero cuando ibas más abajo en la organización, cuanto más abajo estabas, más invisible era la gente. Y ahí te das cuenta que la empresa perdió el foco. Porque los que están en contacto con el consumidor no es ni el CEO ni los directores. El que te entrega la maleta a tiempo en una aerolínea es el último empleado que la aerolínea tiene y que arrastró la maleta. Y si no te la entrega entera y no te la entrega a tiempo, tú dices, la aerolínea no funciona. Si no nos damos cuenta de eso, si no intervenimos para movilizar
y que esto ocurra hasta en el nivel más bajo, estamos perdidos, porque el nivel más bajo es el que está en contacto con el mercado. Bueno, ¿cómo sería el cuadrante ideal? ¿Qué les parece? Este es un ejemplo, ¿no? Imagínense la posición de factores respecto del ideal. Fíjense que no tiene un cierto nivel en el cuadrante de identidad, que es el naranja, una identidad con los valores de trabajo y una identidad con las metas y los objetivos. No aparecen las otras. Sin embargo, la identidad es fuerte, está cerca del centro. Miren ustedes, por ejemplo, en el de disentimiento, que es el verde, cómo se va dispersando hacia arriba. Por ejemplo, miren qué lejos está la libertad en la toma de decisiones. Fíjense cómo la información realmente circula poco, cómo la información en esta empresa se usa como un elemento de poder. La tengo yo, no la tienes tú. Entonces, ¿cómo pretendemos que alguien que está en el mercado tome decisiones si no tiene la información? Entonces, cuanto más afuera está, más lejos estamos. Capacidad para disentir. Fíjense el disentimiento en el ambiente laboral, es bajísimo. Fíjense cómo existe un disentimiento frente a la evaluación, no quieren ser evaluados. Cómo el disentimiento no está funcionando en la relación con el jefe. Aprendizaje, la calidad de los contenidos y el proceso y la periodicidad. Ahí juzgaron esas dos cosas. Entonces, estamos muy lejos del centro en estas cosas. ¿Qué le pasa a esta empresa? Atrae la mejor gente del mercado y la desparrama. Se le van. ¿Logra los resultados? No. ¿Por qué? Y porque los más geniales, los que vienen con ideas innovadoras, le dicen, no, mira, recién entras, tú no puedes pensar distinto, acá el que manda soy yo, y le aplastaron la idea. Hay una idea para discutir mercado, del que está en el mercado, y le dicen, no, el jefe soy yo. Y por otro lado, en cuanto a aprendizaje, si quieres te damos cursos, pero no me vengas a discutir, porque yo ya sé. Perdón, me da vergüenza, pero No, estoy... tranquila, Elena, tranquila, sin problemas. Entonces, ¿cómo podemos trabajar esto en el tiempo? ¿No? Bueno, vamos a tratar de trabajar las relaciones, vamos a tratar de generar posibilidad. ¿Cómo se genera posibilidad? Creo que si estamos hablando entre coaches, tenemos que saber que la posibilidad no existe, que aparece en una manera de mirar. ¿Cómo convoco a otro para que vea posibilidades? Y que posibilidad no Elena, antes que significa... avance, te hago una pregunta que tiene relación con la anterior sobre los conflictos. Nos pregunta Mayra, cuando te refieres a disentimientos, ¿se relaciona con manejo de conflictos que no se les escucha? Exactamente, o que es aplacado por la autoridad. Autoridad y poder son cosas diferentes. Yo estoy dispuesta a escuchar la autoridad porque tu puesto es tu puesto, y si eres la directora de recursos humanos y yo soy un gerente, tú estás por arriba de mí y tu autoridad va a marcar. Pero déjame decirte lo que yo veo y déjame manifestarte mi conflicto. Y discutamos el conflicto de igual a igual. Yo después me voy a someter a tu decisión, pero acepta mi punto de vista. Escúchalo al menos. Clarísimo, Elena. ¿Sí? Entonces, aquí es cómo podemos empezar a hablar y a generar conversaciones que creen posibilidad. Pero posibilidad no es solo para mí o para la empresa. La gente tiene que ver la posibilidad. Y la tiene que ver para sí misma. Porque si no ve la posibilidad, que también es para sí una posibilidad, no va a pasar. Entonces, en este punto, es posibilidad, es un cambio en la manera de generar relaciones, la confianza entre la gente, el nivel de intimidad para correr riesgos juntos, y cómo se comunica esa posibilidad.
Todo eso es solamente un embrión que después necesita de una etapa que podríamos llamar concentración, en donde lo que se trabaja es el diseño de las estructuras para el logro, se implementan esas estructuras, se empieza a trabajar con datos, datos y datos. Tenemos que tener cuidado, por ejemplo, con los procesos, para que los procesos habiliten a quien maneja el proceso para tomar acción, no que sea para medirlo, sino que lo habilite a tomar acción, a tomar decisiones y organizar equipos con integridad, con acciones coordinadas. Esa etapa de concentración es fundamental. Si no, se les va a ir todo en la formulación, que es la parte más romántica de la cosa. Si esto se da, se llega a un éxtasis, a un lugar de momentum, que parece que todo va a seguir creciendo. Aparecen, las posibilidades se expanden, aparecen nuevas, aparecen oportunidades, todo el mundo ve posibilidad y esta existencia empieza a tomar una gran velocidad. Lo que tenemos que saber es que ese momentum va a lograr un punto de estabilidad. Es lógico que con lo que ya sabemos vamos a llegar hasta ahí. Entonces empiezan a lograr los resultados, se establecen estándares y prácticas, hay aperturas, ¿sí? Pero a partir de ahí, si no estoy atenta, comienza el declive. ¿Por qué? Porque las culturas sirven para un determinado logro. Una vez logrado eso, si quiero lograr más, tengo que volver a entrar en lo que no sé. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Porque empieza a decaer. Empieza a aparecer que los recursos no están produciendo los resultados que queremos, que el momentum se perdió, que empieza a aparecer la duda sobre qué es lo que nos pasa. Estamos en pleno declive. El que aquí empiece a decir, sí, pero no nos olvidemos que nosotros fuimos, no nos olvidemos que nosotros somos, no nos olvidemos que lo que hemos logrado, esa conversación no tiene ningún sentido. Eso se va a caer y se entra en una zona de peligro en la cual hay que recordar el famoso cuento en donde si no hay agua, por más que todos te quieran, por más que todos hayan aprendido a bucear contigo, sin agua no hay buceo. Entonces, cuando se está acá en este proceso de estabilidad y comienza el declive, ese es el momento en el cual volver a declarar una nueva visión y volver a empezar, a ir por más. Ahora, solamente se cae en ese momento, no, se cae en cualquiera. ¿Cuándo? Cuando perdemos concentración, cuando no vamos viendo la relación entre lo que hacemos y el resultado que se genera. Por eso es importantísimo estar prestando atención y, dicho vulgarmente, no dormirnos en los laureles. Entonces, bueno, si quieren que lo pasemos a niveles de maestría, les diría, el primer nivel de maestría es que nunca está conforme y nunca cree que la existencia la tiene garantizada. Y apenas ve que entra en estabilidad, ya empieza a pensar en el nuevo piso que va a poner. ¿Está? ¿Cuál es el nivel 2? Entrena a otros para que sigan. Regala lo que hace. E interviene antes de que se produzca el declive. Formula un nuevo futuro. Eso exige que todos vuelvan a cambiar, porque cambian los niveles de desempeño. No nos sirve ser el mismo de antes. Estas cosas pasan, yo lo he escuchado en empresas que dicen, pero si ya cambié y haciéndolo como lo hacía estaba bien, porque ahora no está bien. Porque todo cambió. Y porque para el nuevo resultado, esta manera de ser no está funcionando. Entonces hay que generar un nuevo cambio. Y el nivel 3, además de todo eso,
desafía los paradigmas. Desafía el por qué no se va a poder hacer más rápido. ¿Por qué no se puede hacer mejor? ¿Por qué hacerlo mejor y de más calidad tiene que salir más caro? ¿Está? Pero me gustaría escucharlos. A ver qué nos cuentan. Hay corazoncitos. Gente, me parece que la gente está encantada y muy concentrados con esta extraordinaria exposición, Elena. A ver, tenemos una manito levantada. Adelante, Ramona. 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 A ver, Ramona, tienes que habilitar tu micrófono y puedes compartirnos. Hay varios comentarios de agradecimiento, maravilloso. A ver, Ramona, si estás allí. Ya que habla de libros, sí, hay muchos. Yo te diría, lee El Cisne Negro. Es un libro que ya pasaron unos años, pero sigue teniendo un poder brutal, ¿no? De cómo a veces nos vamos por lo que nos parece que es más posible y más rápido o que sabemos cómo. Y eso nos hace llegar en general segundos, salvo que seamos muy buenos en la ejecución. Pero el mundo es de los que se arriesgan y que van por una posibilidad grande, ¿no? Aunque nunca se haya hecho antes. Esos son los que pegan más fuerte. Excelente, Elena. Ramona, no sé No, si tienes algún problema con el micrófono. Si quieres dejarnos tu consulta en el chat y se la comento a Elena. ahí flota una manito, un corazoncito, dos. Hay varios corazoncitos, muchos agradecimientos en el chat. No, Ramona dice que... Ramona, con esto que no por el momento, ok, muchas gracias. Ok, ahora acá a mí me gustaría hablar de dos posiciones. La posición del coach, tres. La posición del coach, la posición del líder y la posición del que le toca hacer esto. Vamos a empezar por la posición del líder. Los líderes muchas veces se entusiasman muy fácil con la idea de un cambio de cultura y que los puede llevar a algo extraordinario. Pero tienen una vista un poco romántica de la cosa. Y pretenden, si no, hacerlo desde una autoridad en la que todo el mundo va a obedecer. Esos líderes creen que el cambio ocurre afuera, que la que tiene que cambiar es la gente. No se da cuenta que el que tiene que cambiar es él. Porque la gente es como es, porque él es como es. Entonces, si no cambian, no se va a dar. ¿Está claro? Lo he visto muchísimo. A mí me ha dicho un director de recursos humanos, acá está todo lo que tienes que trabajar para el cambio. Le dije, ¿y el área de recursos humanos? Nosotros estamos bien. El primero que saltó y corrieron de la empresa fue el director de recursos humanos. ¿Está? Entonces, es como yo empiezo a mirar el cambio acá, no allá. Y la otra cosa que le pasa al líder es que todo proceso de cambio de cultura genera un gran desorden, genera incertidumbre, genera no saber entonces cómo va a ser, genera que nos hagamos las preguntas que antes no nos hacíamos, genera que surgen las trabas que antes no surgían. Entonces todo el mundo dice, esto es un lío, qué porquería estamos haciendo, volvamos a lo que siempre hicimos. Si el líder no tiene la fuerza de decir, esto es así, de acá no nos movemos, todo este esfuerzo se pierde. Hay un compromiso de mantenerse en la incertidumbre, de mantenerse hasta que se haga la luz. Es un momento en el que se trabaja muchísimo más. No hay orden.
desaparece la sensación del orden. Ese es el líder. ¿Qué le pasa a los de abajo? Los de abajo lo primero que creen es que el que tiene que cambiar es el de al lado. A mí no me toca. A mí me ha tocado en procesos donde, por ejemplo, se pasó del Excel a los sistemas, ¿no? Entonces, desde el Excel a los sistemas, la pregunta era, ¿pero qué tiene de malo que yo lo haga en Excel y después lo pase? No, de malo no tiene nada. Solo que estás trabajando 2 veces. ¿Por qué no lo haces directo? No, porque así estoy seguro. ¿Pero qué seguridad te da el Excel? Si te equivocas, acá también lo corriges. O sea, ¿cómo yo puedo ayudar a la gente a hacer el cambio paradigmático? Es trascendente. Uno por uno. Y además, si pueden y encuentran una mínima fisura, van a ir a ver al jefe, van a hablar al de al lado, y lo primero que van a decir es, esto no se puede, esto es muy confuso, esto está trayendo muchos problemas. Si no está el liderazgo claro, no se puede hacer. Porque además, no solamente el líder va a decir, ok, no se hace más, tienen razón la gente, están repodridos, se acabó. Lo que no sabe él es que eso va en detrimento de la confianza que le tienen a él. Entonces, ¿cómo se conduce a alguien en la oscuridad? ¿Y cómo conduce a la gente a que se atreva a aprender, a que se equivoque, que no pasa nada, hasta que salga lo nuevo? ¿Y cuál es el trabajo de un coach? Estar muy cerca de la gente. Porque parece que lo ven, pero se dieron vuelta y lo dejaron de ver. Entonces de ahí vuelvo a Jim Selman, que decía, ese es el papel de un coach, estar recogiendo la basura, volverlo a llamar, volverle a mostrar la posibilidad, volverlo a subir a la posibilidad. Eso es lo trascendente. Ese es nuestro trabajo, no hay otro. Mantener a la gente parada en la posibilidad, en que sí se puede, en que lo pueden hacer. Entonces es un trabajo duro y más de una vez uno mismo dice, ¿quién me mandó a meterme en esta? Pero vale la pena seguirlo, porque cuando ves el resultado es extraordinario. Creo que vi una pregunta. Hay una pregunta aquí de Martín que dice, Elena, desde el rol de liderazgo, ¿cuáles serían las competencias claves a desarrollar para realizar este movimiento interpretativo de la cultura? La escucha, el tener la visión clara, el no empezar a pensar enseguida a quién voy a correr, porque te diría, este es un problema estadístico. Es, ¿cuántos los puedo parar en el lugar de sí se puede y vamos juntos? ¿Cuántos me quedan en el lugar de, bueno, a ver, si más o menos se puede, yo corro el riesgo? ¿Y cuántos están en no se puede? Entonces, ¿cuántos corro del no se puede a, bueno, a ver, si algunos pueden, entonces voy a probar? ¿Y cuántos corro de los que, a ver si más o menos se puede, a yo me juego? Entonces es un modelo estadístico de ver cuánta gente vamos corriendo. Sí se va gente, sí. Yo le he visto irse. Y generalmente diciendo, no estoy preparado para este juego. Entonces yo creo que la escucha, el no perder la paciencia, el tener el norte claro, y el mantener sobre todo un estado de ánimo. El estado de ánimo de la organización tiene que ser un estado de ambición, un estado de libertad interior, un estado de valoración del ser humano del otro. Es fundamental que se valore al otro, aun cuando se equivoca intentando cosas nuevas. Entonces yo creo que esas son las cosas fundamentales en este proceso. Maravilloso, Elena. Tenemos otra pregunta de Laura que dice, ¿puede ser una gran competencia ante tanta incertidumbre la claridad, aunque sea decir, tampoco lo sé, pero intentemos, o va en detrimento de su autoridad? Yo creo que no hay nada más lindo que escuchar a un jefe diciendo no sé. Porque realmente si lo sabe, que lo comparta.
Si lo sabe, que lo diga. ¿Para qué vamos a estar gastando tiempo? ¿No? Pero ¿cómo desafía? ¿Cómo hace preguntas cuyas respuestas haya que no salgan rápido? Cuando las respuestas salen muy rápido, estamos listos, porque quiere decir que las preguntas que estamos haciendo son preguntas dentro de lo que sabemos. ¿Cómo vamos a esas otras preguntas? ¿Cómo aprendemos a confiar en que la gente va a poder hacerlo? Quiero saber si le contesté a lo que me pidió o no. Sí, tan claro, dicen. Gracias, Elena. Enorme lo que estás diciendo. Y quiero traer, Elena, mencionaste esto de la escucha, del no sé, de la grandeza del decir no sé, de la confianza. Y cómo abordarlo cuando muchas veces todavía no está sólida esa confianza en el equipo y el líder trae esa ambición, promueve algo. Ahora hay personas que en esa mesa dicen vamos por eso, pero no se atreven a decir yo todavía no lo estoy viendo. O esto de incluso todavía no me siento preparado para, pero traerlo a esa conversación. Yo no tengo un cómo. Lo que te diría es que nos falta, ¿no? Como líderes para que el otro no se pueda acercar a decirnos lo que piensa y lo que le pasa. Y si no, tal vez preguntar un poco más abiertamente, ¿hay algo que no me estás diciendo y me quieres decir? O, ¿no? Yo creo que esos espacios de libertad de conversación que se quieren crear, si te fijas, en las organizaciones se buscan, ¿no? Los famosos one-on-one son para esas cosas, se supone. Se supone. Después el one-on-one se transformó en otra cosa y vamos a ponernos de acuerdo en qué nos falta, qué no nos falta. Eso cuando la relación está súper terminada y súper acabada y anda muy bien es genial. Pero nosotros sabemos que resultados es igual a relación y que el tamaño de la relación tiene que ver con el tamaño de los resultados. Entonces hay que volver atrás y afirmar la relación y engrandecer la relación. Si no, no va a haber resultados. Coincido plenamente. ¿Sí? Ahí nos dice Mayra, gestionarlos no sé, esa asertividad, como dices, es bonito escuchar, eso depende de la humildad de un líder, magistral la presentación, gracias Elena. María nos dice, ¿cuántos paradigmas es importante que cambiemos desde el lugar organizacional? Muy nutritiva y esclarecedora esta conversación. Qué bueno. Creo que están en una profunda reflexión, Elena, en un modo wow, repensando tantas creencias, tantos modos de actuar, tantos paradigmas. Acá tenemos una pregunta o un comentario de Juan que dice, renuncié a mi cargo el viernes pasado sin saber que esto que describe Elena era precisamente lo que sucedía y no era consciente. Gracias, maestra, reafirmas que la elección fue la correcta. Yo creo yo le agradezco que se dé cuenta ahora. Hoy a la mañana escuchaba una sesión, ¿no? De una empleada y hablaba esta chica de su jefa y de la relación con su jefa y cómo en el one-on-one la jefa le cambió el puesto y le exige cosas nuevas y ella no tuvo el tiempo de decir y se lo dice a la coach. No le pude decir que yo ni siquiera sé si quiero trabajar en lo que ella me ofrece. Ella decidió por mí. Yo entiendo que se puede cambiar, pero yo no sé si es esto lo que quiero, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque si la gente no está viendo esa posibilidad como propia, nos vamos al demonio, ¿eh? Sí, me hace sentido esto que mencionas, Elena, en algo que te lo he escuchado muchas veces, que es esto del elegir, de qué me importa, de la pregunta de qué me importa en esto. Así es. Así es.
¿Cuándo te das cuenta que vas a necesitar un cambio cultural? Estilo yo preguntas, ¿viste? Hay dos momentos que son pero increíbles en las empresas. Uno es cuando todo el mundo ya está como flotando y diciendo estamos en la genialidad, somos, pero Maradona, no precisamos nada, ¿no? ¿Sabes que eso le pasó a IBM? Increíble, IBM en los años 90 estaba convencida de que eran, ¿no? Y a mí me tocó trabajar para unas áreas de IBM en Estados Unidos en aquella época. Iba con Jim Selman. Y ellos no podían ver nada. Y de golpe sale Windows y les pasaron por arriba. Pasaron por arriba. O sea, ni la vieron venir. Y la otra es cuando todo está confuso y entonces todo lo que estamos buscando es una solución para salvarnos, ¿no? Y entonces ahora se te ocurre que, mira, en vez de vender los churros en tal lado, los podemos vender también acá. Y alguien sale corriendo, pero tal como decía en la presentación, ¿no? Salí corriendo a querer vender ahí, pero el señor me dijo que no sabía, que le iba a preguntar al hijo, entonces me parece que no se puede, ya se nos cayó la idea. Entonces vamos por otro lado. Y es un montón de ideas y un montón de desilusiones y nada pasa. Y si quieren una tercera, esto se va a morir. Y yo me voy a quedar acá, porque lo único que me importa es la indemnización, así que me quedo sentada hasta que la casa se me caiga encima. No hay visión, hay una pura resignación horrorosa, por Dios. Pero esas son las 3 conversaciones que están hablando de la necesidad de empezar un cambio de cultura, de inventar un sueño nuevo y de ver quiénes se suman. Qué maravilla, Elena, qué maravilla. Creo que esta última reflexión que nos compartes nos dejan ahí, hay manitos de corazones, de aplausos. Creo que cierra una conferencia maravillosa donde nos deja mucha reflexión, mucho repensar, mucha ir a escuchar al interior de lo que pasa, ¿no? En cada organización. Aquí tenemos gente de todas partes del mundo que nos acompañan, desde California, Londres, México, Perú, Bolivia, Argentina. Creo que es ir mañana a esa organización donde cada uno está y predisponerse a escuchar, a ver en qué estamos, en qué conversación y a dónde nos lleva esa conversación. Absolutamente. Y escuchar en las empresas los carteles que nadie ve. ¿Qué se puede acá? ¿Cómo se gana acá? ¿Qué está prohibido? Los carteles están. Qué maravilla, Elena. La gente está realmente encantada, súper agradecidos. Muchas gracias, Elena, por tanto. Gracias, Elena, un placer escucharte. Súper, gracias por tanto. Una maestra absoluta, gracias por tu generosidad. Primera vez que escucho a Elena, realmente un placer, una entrega de experiencia y sabiduría única. Muchas gracias. Elena, realmente nos dejas encantados, emocionados y en una profunda reflexión. Mi gratitud Gracias a para ustedes. contigo. Gracias, 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 gracias. Y bueno, Carlos, cuando quieras, acá estoy. Les mando un abrazo muy grande a todos. Muchas gracias, Elena. Y te mandan saludos allí, que te mejores. Me sumo a Sí, eso, que te mejores. Y gracias por estar en este estado, con esta gripe, con este resfrío y estar acá presente y regalarnos esta extraordinaria conversación. ha sido Mucha un placer gratitud. muy Gracias, grande Elena. estar con ustedes. Hasta Un luego, placer. gracias. Muchas gracias.